ಸಂಸಾರದಾವಾ ನಲಲಿಧಲೋಕ ಪ್ರಾಣಾಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಘನ ಘನತ್ವಂ ಸಂಸಾರದಾವಾ ನಲಲಿಧಲೋಕ. Sobre todo a mis ancestros. Yo vengo de ustedes, ustedes son mi origen. Llegaron antes y me abrieron el camino. Honro mi linaje, lo llevo en mi voz. Traigo su historia, su sombra, su sol. Camino en la tierra con su bendición. Gracias por darme la vida y la misión. Les doy un lugar en mi corazón, en mi alma, en mi sistema. A los que conocí y a los que no, a los visibles y los que fueron excluidos. Honro a los que lo hicieron bien y a los que se equivocaron también, a los que se quedaron, a los que se fueron, a los fieles, a los infieles, a los traicioneros y a los leales. Honro mi linaje, lo llevo en mi voz, traigo su fuerza, su sombra, su sol. Bendigo mi sangre, bendigo su andar. Gracias por todo lo que me vinieron a dar. Honro a los abusadores y a los abusados, a los ricos. Hola, hola, mis amados seres, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos todos a este espacio de luz, aprendizaje y por supuesto mucha sabiduría. Bienvenidos a nuestras tertulias más allá de la medicina. Prepárense porque el tema de hoy es interesante, constelaciones familiares y sistemáticas. Les recuerdo que estas tertulias es para dar a conocer esos métodos, opiniones, técnicas, terapias para nuestro propio despertar de la conciencia y de nuestra propia sanación. Gracias nuevamente por sintonizarnos y en este live nos adentraremos en el fascinante mundo de las constelaciones familiares y sistemáticas, una herramienta terapeuta que nos ayuda a entender y sanar los conflictos y desafíos que experimentamos en nuestra vida. Las constelaciones, ¿qué serán esas constelaciones? Los que no han escuchado todavía, las constelaciones se basan en la premisa de que somos parte de un sistema más grande, una gran familia. Dentro de este sistema existen lazos invisibles que ni siquiera percibimos, que nos conectan con nuestros antepasados y que pueden influir en nuestra forma de ser, de andar, de hablar, en nuestras relaciones, en nuestra salud y en nuestro éxito. Ahí también en los amores, en muchas cosas. Entonces, esta es una oportunidad para mirar más allá de lo evidente y comprender que nuestras dificultades, y la mayoría de esas dificultades, no son solo nuestras, sino que están conectadas con la historia de nuestros antepasados, de este sistema familiar. ¿Y en qué consiste? Bueno, realmente es una técnica, a menudo se lleva a cabo en grupos, implica la representación de diferentes miembros de la familia o de un sistema más amplio, mediante personas que participan, que no tienen relación previa, no se preparan nada previamente y se conectan con esa persona a la cual estamos consultando. Estas personas, guiadas por supuesto siempre a través de un facilitador, se mueven, interactúan
según las dinámicas familiares inconscientes, ¿no? Y se manifiestan en la constelación revelando patrones de relaciones y posibles soluciones al conflicto. Ahí están. También se encuentran las soluciones. Al concientizarlo podemos solucionarlo. Se apoya en la idea de la resonancia mórfica que postula que existe una memoria colectiva del sistema familiar y queda en la huella, queda como una huella cuántica que deja cada miembro de la familia de nuestros ancestros. Y bueno, realmente, en resumen, las constelaciones familiares buscan es relevar patrones inconscientes en esas relaciones familiares, y a través de la representación dinámica que se realiza, promover la sanación y el equilibrio el equilibrio general de nuestra del linaje o de ti mismo, ¿ok? Entonces, especial para mí, una excelente profesional y amiga, y no es casual que nos hemos reencontrado en unas actividades conjuntas que hemos realizado, y de verdad que son temas que a ambas nos interesan. Y bueno, ella además, fíjense ustedes, no la coincidencia, la causalidad, ¿no? Fue alumna de mi mamá en su momento en la UPEL, en el Pedagógico de Barquisimeto. Es una profesora, por supuesto, Italia Campos, psicoterapeuta, formadora, maestra Reiki, Master Queen en Mindful Trail, formada en numerosas terapias holísticas como terapias de respuesta espiritual, biodescodificación, biomagnetismo, constelaciones familiares y sistemáticas, hipnosis regresiva e hipnosis ericksoniana, coordinadora administrativa en el Centro Holístico Olos, en Barquisimeto, Estado Lara, directora administrativa en el Instituto Internacional de Formación Holística, organizadora de congresos internacionales o Congreso Internacional del Mundo Holístico. Y bueno, no sé si ya se conectó. Ahora sí los escucho. Maravilloso, bienvenida. Quizás puede ser el teléfono. Ahora escucho mi eco, pero como le hemos dado tantas veces, ahora no las veo yo. Yo me estoy viendo, pero no te veo a ti. Ajá, pero sí, en la grabación sí nos vamos a ver. Vamos a ver qué dicen mientras que nosotros estábamos haciendo tiempo. José aquí escribe, ¿por qué es como, porque es como poder hacer conciencia de un evento ajeno a nuestra conciencia? Yo perdí un hijo que era gemelo de mi hija mayor. Yo logré sanar ese hecho, sin embargo, aún mi hija no ha podido sanarlo. Tendrá que hacer también constelaciones. Ok, bienvenida Italia a nuestro espacio, a nuestras tertulias. Un honor de tenerte aquí. Estoy muy feliz. Y bueno, te doy la palabra, que ya hemos hecho tiempo. No te veo. Bueno, sabemos que todo lo que pasa, pues no es por casualidad, sino por sincronía. Entonces resulta que soy Italia Cámpora y estoy transmitiendo del teléfono de mi gemela Sonia Cámpora. Ajá. Y precisamente en este instante están ustedes hablando de un suceso con gemelos. Ajá. Entonces, bueno, así es el campo cuántico. Nos habla. ¿Y qué es el campo cuántico?
El campo cuántico es como queramos llamarlo, podríamos decir que es el universo, podríamos decir que es Dios. El campo cuántico es todo lo que existe. Y precisamente en constelaciones trabajamos con el campo cuántico. Ajá. Entonces, cuando hacemos una representación, por ejemplo, que se forma un grupo, nos disponemos en círculo y viene un consultante, nos plantea una situación que quiere resolver. Entonces, en ese espacio, dentro del círculo, hay una representación del campo cuántico que es todo. En base a eso, cuando alguien es seleccionado por el consultante para representarlo a él mismo o a alguien de su sistema familiar, la persona comienza a recibir. Entonces, en constelaciones, más que todo, trabajamos con lo que las personas sienten, no con lo que piensan, sino con lo que sienten. Lo que sienten en el cuerpo, me duele un brazo, se me erizó el brazo izquierdo, cualquier tipo de manifestación. Ajá, me siento en nuestro cuerpo. Ajá. Sí, me siento bien o me siento alegre o estoy triste o tengo rabia. Pueden ser sentimientos o sensaciones físicas. Entonces, en las constelaciones existe todo un código para interpretar esas sensaciones. Y de acuerdo, dime. Ajá, claro, yo tuve curiosidad cuando escucho constelaciones familiares y sistémicas. ¿Hay alguna diferencia y en qué contexto se aplica cada una? Bueno, las constelaciones familiares consideran a la familia como un sistema en el cual todos sus miembros están unidos y hay un alma familiar. Entonces, lo que le ocurra a un miembro de ese sistema afecta a todos los demás. Pero siempre hablamos de familiares y sistémicas porque también pueden aplicarse en otros ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito empresarial podemos aplicar las constelaciones, porque una empresa también es un sistema, por ejemplo. Entonces, se hace la consulta, existen también una serie de principios que rigen a los sistemas, pero en las empresas, por ejemplo, estos principios funcionan de manera diferente a cómo funcionan en el sistema familiar. No sé si quieres que hable brevemente acerca de los principios de las constelaciones. Sí, sería interesante. Por favor. Ajá. Sí, Bert Hellinger, que es quien organizó sistemáticamente las constelaciones, porque ya antes de Bert Hellinger existían los estudios sistémicos. Pero fue él quien organizó el método. Y él formuló 3 principios. Él vivió entre los zulúes en África, fue un sacerdote y luego de salir de sus votos religiosos, se dedicó al trabajo de las constelaciones. En su experiencia con los zulúes, él pudo formular 3 principios. El primero, que es el de la pertenencia, el derecho a la pertenencia. Todos tenemos derecho a pertenecer. Sin embargo, muchas veces en los sistemas hay excluidos. ¿Y quiénes son esos excluidos? Las personas que mueren y son olvidadas, no se vuelven a nombrar, los hijos abortados,
a veces personas que caen en la calle porque son alcohólicos o porque son drogadictos y son excluidos del sistema. Las personas que, por ejemplo, están pagando o pagaron cárcel por un crimen, los homosexuales anteriormente, que era mucho más cerrada la sociedad con respecto a este tema. Entonces, cuando se le niega el derecho a la pertenencia a un miembro de la familia, las generaciones posteriores se implican. ¿Y en qué consiste esa implicación? Bueno, mi familia, por ejemplo, no se consume alcohol y de repente uno de los descendientes es un alcohólico. ¿Por qué? Porque atrás había alguien que fue excluido por ser alcohólico y viene a mostrarse a través de esta persona. El otro principio es el de el orden y la jerarquía. Los mayores tienen mayor jerarquía que los menores. Es plenamente biológica la jerarquía en las constelaciones familiares. Y se dice entonces que los que llegaron primero tienen mayor jerarquía. Los padres tienen mayor jerarquía que los hijos, los abuelos tienen mayor jerarquía que los padres. Sin embargo, a veces un hijo se puede comportar como si fuera el papá de su papá o el papá de su mamá. Entonces allí hay un problema de orden que nos está mostrando algo que pasó en generaciones anteriores o incluso en nuestra misma generación, porque por ejemplo entre los hermanos también existe jerarquía, pero cuando hay un hermano olvidado, cuando hay un hermano abortado que no es reconocido, entonces muchas veces otro hermano viene a ocupar ese lugar y ahí se crea un problema de jerarquía. En las empresas, por ejemplo, la jerarquía es diferente y la pertenencia también es diferente. En una empresa, por eso hablamos aparte de constelaciones sistémicas, porque en una empresa, por ejemplo, la persona que no es leal a la empresa, a los objetivos de la empresa, pierde el derecho de pertenencia. Mientras que en la familia nunca perdemos el derecho a pertenencia, así la persona sea un criminal, un homosexual, una prostituta, un alcohólico, un mendigo de la calle, nadie pierde el derecho de pertenencia. En cuanto al orden y la jerarquía, en los sistemas, por ejemplo, empresariales, la jerarquía no es por quién llegó primero, porque puede haber un empleado, por ejemplo, un empleado subalterno, la persona de la limpieza, que es el empleado más antiguo de la empresa, pero no es el que tiene mayor jerarquía, porque el que tiene mayor jerarquía es el que está más preparado para ejercer ese cargo de presidente o de director o de coordinador. Y el tercer principio es el de el equilibrio entre el dar y el recibir. Y aquí hay algo muy novedoso que introducen las constelaciones, introduce Bert Hellinger. Él nos dice que cuando nos dan algo bueno, debemos retribuir eso bueno y un poquito más. Pero si nos dan algo malo, también hay que retribuirlo, pero un poquito menos. Esto a lo mejor choca con muchas creencias religiosas, porque la mayoría de las religiones nos hablan de la importancia de dar, pero no nos hablan de la importancia de recibir. ¿Por qué es importante recibir?
porque cuando yo doy, proyecto luz. Entonces, si alguien viene a darme algo y yo no lo tomo, no estoy permitiendo que aquel hermano proyecte su luz. Y me estoy colocando en una posición de arrogancia. Me estoy colocando en la posición de que yo solo puedo dar y que no necesito recibir. Entonces es muy importante ese equilibrio entre el dar y el recibir. Siempre nosotros colocamos un ejemplo que es muy extremo y que incluso está normado dentro de la sociedad, como por ejemplo, como el hecho de que haya un crimen. Se produce un crimen y un miembro de la familia, para cobrar la vida de esa persona que perdió la vida en su familia, le quita la vida a otra persona de ese sistema familiar. Entonces, ¿cuál sería la manera de cobrar esa deuda amorosamente? Porque el cobro es un cobro amoroso. La manera de cobrar amorosamente es formulando una denuncia ante las autoridades y el culpable pierde su libertad, pero no pierde la vida. Ese es un ejemplo muy extremo, pero que nos permite entender muy bien cómo es eso del cobro. Las mujeres particularmente tendemos mucho a poner la otra mejilla, a no cobrar amorosamente esas malas acciones que a veces recibimos. Hay otro principio también que lo formuló Brigitte Champetier. Ella nos habla del asentimiento. Y el asentimiento nos indica aceptar todo como es, para no implicarnos. Por ejemplo, una muerte, ¿verdad? ¿Qué hacemos con no aceptar esa muerte de esa persona? Ya no lo podemos cambiar. Entonces, lo que nos recomiendan las constelaciones es aceptar todo tal cual sucedió, porque ya no lo podemos cambiar. Porque cuando alguien lo quiere hacer diferente a como lo hicieron sus padres, también está implicado. O cuando lo quiere hacer igual. Entonces, también se habla en las constelaciones de los dobles. Nosotros siempre en nuestras consultas realizamos en primer lugar el transgeneracional, que no es otra cosa que elaborar el árbol genealógico de la persona. ¿Por qué comenzamos por allí? Porque allí vamos a ver, por ejemplo, quiénes son dobles. ¿Y quiénes son los dobles? Aquellos que nacieron el mismo día. Por ejemplo, mi nieto nació el mismo día que mi papá. Entonces, él viene a ser doble de su abuelo o de su bisabuelo. Esto quiere decir que él viene a trabajar muchas cosas que este antepasado dejó pendientes. Entonces hay un rango de 10 días antes o 10 días después en la fecha de nacimiento. También son dobles los que tienen la misma profesión. Por ejemplo, yo soy doble de mi mamá porque además de que me llamo Josefina en segundo nombre como ella, soy educadora también, igual que ella. Entonces somos dobles por profesión, por fecha de nacimiento,
por nombre. ¿Y qué se hace con eso? Ok, tú entiendes que eres un doble, entiendes que hay un conflicto, pero ¿cómo se soluciona? ¿Concientizándolo o hay alguna otra recomendaciones que se logran a través de las constelaciones? Bueno, mira, en la constelación se representa la situación, se usan frases sanadoras. Por ejemplo, podríamos decirle a un abuelo con el que estamos implicados: dejo contigo lo que es tuyo y te pido permiso para hacer mi propia vida. Te pido permiso para hacerlo a mi manera. Entonces, todas estas frases sanadoras que se dicen durante la constelación van a sanar la situación. También hay otro punto muy importante, que es que cuando hacemos la constelación, esta no es que va a resolver mágicamente las situaciones. Porque si, por ejemplo, yo hago una constelación y la constelación me muestra que yo soy la hermana menor y me estoy comportando como si yo fuera la hermana mayor y que no estoy en orden en mi constelación filial, ¿verdad? Entonces llego a mi casa y me sigo comportando como si yo fuera la mayor, siendo la menor. Entonces, la constelación lo que hace es mostrarnos la situación, pero es el consultante el que va a cambiar la situación, concientizando y corrigiendo lo que tenga que corregir. También ponemos tareas después de las consultas, porque las personas que pueden realizar, por ejemplo, actos psicomágicos, como elaborar una carta que no se va a entregar, pero es una carta terapéutica en la cual me voy a dirigir, por ejemplo, a mi hermano mayor y le voy a expresar todo lo que siento con respecto a esa situación que se está planteando entre nosotros. Entonces, muchas veces la constelación promueve situaciones, promueve sincronías. Por ejemplo, una persona que sea hijo adoptado y que no sabe nada de sus orígenes y realiza una constelación, pudiera la constelación promover que exista una sincronía mediante la cual una persona que conoció a sus ancestros le traiga información. Pero no podemos considerar a la constelación como algo que me va a solucionar los asuntos mágicamente. Es un método terapéutico que requiere también trabajo del consultante y realización de tareas. Sí, es un trabajo en conjunto. Y durante una sesión de constelaciones, ¿cómo se eligen esos representantes? ¿Hay algún patrón especial? Bueno, generalmente le decimos a la persona que mire a los ojos a cada una de las personas presentes y a través de esa mirada le va a vibrar la persona que lo va a representar a él mismo, por ejemplo, o que va a representar a su mamá, a su papá, a un abuelo, a algún ancestro o un perpetrador. Entonces, por ejemplo, pudiera ser que quiero representarme a mí misma, pero a través de la mirada me vibró fue un hombre. No importa, esa persona del sexo masculino, aunque yo soy mujer, puede representarme. Entonces es el consultante quien elige
inicialmente a los representantes. Después podemos ir incorporando otros representantes de acuerdo a lo que la constelación vaya diciendo. Por ejemplo, alguien me dice, siento un escalofrío en mi brazo derecho. ¿Qué implica el lado derecho de mi cuerpo? Implica papá. Entonces yo le coloco a papá en un lado y le pregunto, ¿qué sientes cuando llega esa persona? Entonces así hay toda una serie de códigos que nos dan pistas, porque el constelador es como un detective en el sistema familiar, nos da pistas, estos códigos de lo que sucede en el cuerpo de la persona para ir armando la constelación. Por ejemplo, si alguien mira hacia el suelo, es que está mirando a una persona muerta. Entonces yo coloco un representante allí acostado enfrente de los ojos de esa persona. Pero no es que trabajamos con los muertos porque vamos a trabajar con su espíritu. Las constelaciones no son un trabajo de espiritismo. Colocamos a la persona muerta para representarla y para honrarla y para darle su lugar. Ya. Y durante, ¿es necesario conocer detalles de los problemas de esos familiares para que las constelaciones funcionan, o el campo revela lo que necesitan saber? Sí, el campo revela lo que se necesita saber. Hay personas que, porque pueden ser hijos adoptados o crecieron en un orfanato, tantas situaciones que se pueden dar en la vida, no tienen mucha información de sus ancestros. Por ejemplo, vienen de padres que inmigraron. Entonces, esto no quiere decir que no pueden constelar. Pueden hacerlo y el mismo campo va trayendo la información. ¿Existen algunos riesgos o efectos adversos al realizar este tipo de constelaciones? No existen riesgos. Sin embargo, nosotros en nuestras constelaciones somos muy cuidadosas en recomendar a la persona que salga de su papel. ¿Cómo sale la persona de su papel? Les indicamos que imagine que está dentro de un círculo y que sale de ese círculo con el pie derecho. Si la persona sigue diciendo, no, me siento todavía ese dolor en el brazo izquierdo, le indicamos que haga este gesto como para cortar la energía. Y si sigue la conexión, pues le recomendamos que se diga a sí mismo su nombre. Soy Italia Cámpora, soy Italia Cámpora, para que salga de su representación. Ajá. Pero no estamos trabajando con el espíritu, estamos trabajando con la personalidad de ese ser. Sin embargo, sí es bueno tener precauciones y estar pendiente que los representantes salgan de su papel. ¿Hay algunas diferencias? Bueno, sí hay diferencias, pero también está ligado mucho las constelaciones familiares con las terapias psicológicas convencionales de psicología, ¿no? Sí, claro. Bert Hellinger, sus bases teóricas están en todas estas corrientes psicológicas, en la escuela Gestalt, en el psicoanálisis. Brigitte Champetier tiene sus bases también en el análisis transaccional y en todas esas teorías de base psicológica. Uh-huh.
vamos a leer lo que nos están escribiendo. Aquí Ixora dice, ay, que esta luz está muy fuerte aquí. Eso significa que si yo trabajo y tengo problemas con un compañero, es por algo que hay que sanar con ese compañero, pues. Sí, precisamente siempre en nuestras clases, porque nosotros somos formadoras también y dictamos formaciones de constelaciones familiares, en nuestras clases siempre comparamos el sistema familiar y en la empresa. Muchas veces cuando tenemos problemas con papá, entonces hay un paralelismo en la empresa y tenemos problemas con el jefe. O si tuvimos problemas con los hermanos, se establece un paralelismo en la empresa con problemas con los compañeros, por ejemplo. Entonces, esto viene dado porque en las sociedades primitivas, el hombre salía a trabajar, a ganar el sustento, y existían algunos pueblos que eran que surgían precisamente para satisfacer esas necesidades. Entonces, muchas veces los problemas familiares se trasladaban a esos otros grupos sociales que se formaban como en servicio de este otro. Uh-huh. Aquí Xoro también pregunta, ¿por qué se liberan emociones en el inconsciente de las personas? Bueno, nosotros tenemos muy claro que cuando hablamos de inconsciente, estamos hablando de los ancestros. Entonces, las constelaciones, al trabajar con nuestros ancestros, estamos trabajando con el nivel inconsciente de la persona. Y estas memorias se liberan a través de una constelación porque existe lo que conocemos como ADN, lo cual quiere decir que así como nosotros heredamos, por ejemplo, el color de los ojos, la forma de la nariz, el color de la piel en general los rasgos físicos, también heredamos memorias que pueden ser memorias de dolor o memorias de hechos felices, porque no solamente heredamos el dolor. Entonces, estas memorias se liberan cuando trabajamos en constelación con los representantes, y por eso siempre preguntamos y trabajamos más que todo con lo que se siente y no con la mente. Muchas veces uno nombra a un representante, entonces el representante empieza a hablar de lo que él opina o lo que él siente o lo que él piensa. Ese representante que está en esa situación no nos ayuda para la constelación y tendríamos que sustituirlo por otro, porque en constelación tomamos en cuenta lo que se siente. ¿Por qué? Porque las memorias están en el cuerpo, en las células. Sí, claro, maravilloso. ¿Y cuánto más o menos puede durar una sesión de constelaciones? Mira, hay sesiones de constelaciones que son flash, que pueden durar minutos. Otras pueden durar media hora, una hora, porque hasta que el constelador no vea una resolución, no podemos terminar la constelación. ¿Y cuál es el fin último de la constelación? La reconciliación. Entonces, cuando hay hechos, por ejemplo, en donde hay un perpetrador y una víctima, muchas veces la situación es fuerte y no se resuelve tan rápido.
También ayuda mucho cuando el representante es bueno. Nosotros, por ejemplo, tuvimos una constelación hace unos meses en donde la consultante nombró 2 representantes y en minutos las 2 representantes se dieron cuenta de cuál era la situación, a pesar de que la persona que estaba constelando no quería que el resto de las personas se enteraran de lo que ella iba a constelar, y lo hablamos previamente sin que el resto del grupo se enterara, y sin embargo estas 2 representantes inmediatamente captaron cuál era la situación que se estaba presentando y hubo una resolución rapidísima. Maravilloso. A veces Sí. pasa, se puede solucionar muy rápido y puede durar también. Y Y sí. hay unas que pueden ser completamente mágicas. Nosotros tuvimos nuestra primera constelación, se la hicimos a una amiga, pero era una amiga reciente, no sabíamos nada de sus hijos, nada de su familia, porque nos relacionábamos, era en el ámbito de los estudios. Entonces ella un día, como vio que estábamos estudiando, y porque nosotros comenzamos siendo autodidactas y nos certificamos posteriormente, ella nos dijo: mira, les voy a revelar un problema que yo tengo en mi casa, y nos habló de una hija que tenía desaparecida. Entonces hicimos la constelación. En la constelación a Sonia le tocó representar a la chica que estaba desaparecida, y ella lloró mucho durante la constelación, y al final sintió arrepentimiento por haberse ido. Pues, ¿cuál será nuestra sorpresa cuando nuestra amiga, como a los 2 días, nos llama para decir que su hija ya venía en camino en un autobús a reclamar a la niña que nuestra amiga estaba criando como abuela? Entonces fue una resolución casi mágica, pero no siempre es así. Se requiere el trabajo terapéutico para la sanación. Aquí Xora dice, entonces eso significa que la disposición de la consteladora también es importante. Si no voy con disposición, seguro cuesta más. Claro, la persona tiene que estar abierta, porque a veces la gente viene como que si yo voy para un brujo, entonces no me abro, no cuento, no digo con claridad cuál es mi situación para ver si aquella persona de verdad sabe. Entonces no se trata de que soy adivina, sino que la persona tiene que plantear su situación, y el constelador también tiene que estar claro hasta dónde dejar hablar a la persona, porque no se trata de echar todo el cuento con pelos y señales. Se trata de encontrar en dónde está el dolor. Hay un constelador que se llama Claudio González, que él, la primera pregunta que le hace a las personas es: ¿en dónde te está doliendo la vida? Particularmente lo vamos a tener como ponente la próxima semana en el segundo Congreso Internacional Mundo Holístico 2025, al cual los invitamos. Vamos a tener a Claudio Alberto, que es una figura internacional y que es un excelente constelador.
Entonces siempre se trata de encontrar dónde está el dolor de la persona. Mire, Italia, y también una curiosidad que tengo. Claro, las constelaciones normalmente bueno, lo inicial es que se realizan con personas presenciales, pero también escuché que se puede representar a través de figuritas a distancia. Sí, ¿Cómo funciona eso? Bueno, también son muy efectivas las constelaciones con figurillas, se utilizan plantillas, algo que llamamos anclajes, que puede ser hasta un papel blanco colocado sobre el piso, me puede servir para representar el lugar que ocupa una persona. Entonces, las constelaciones, en el caso de los anclajes o de las plantillas, la misma persona puede colocarse encima de las plantillas de su papá, por ejemplo, y centrarse y percibir qué está sintiendo su papá con respecto a la situación que está constelando. O también a través de la figurilla, la forma como la persona disponga esa figura me va diciendo, me va dando información. Incluso podemos constelar con objetos comunes y corrientes, porque si por ejemplo alguien representa a una persona con un lápiz y representa a otra con un sacapunta, cada uno de esos objetos tiene una función, y la función que el objeto realiza pues me va dando información acerca de cómo es la relación entre esas dos personas, por ejemplo. Interesante. Y son muy efectivas las constelaciones a distancia también. Ya te iba a preguntar, Italia, sobre este congreso, segundo congreso del mundo holístico. Cuéntanos, por favor, cómo pueden acceder y participar las personas que nos van a estar escuchando, porque eso va a estar hasta la próxima semana, ¿no? Sí, todavía nos quedan 2 ediciones más, jueves y viernes de la próxima semana. Pueden escribir al 0416 652 0827. Para los que están en el exterior, el código es más 58. Repito el número. ¿Se oye más 58 0416 652 0827. Por cierto, para los presentes, una de nuestras magistrales ponentes es Axana Venero. También vamos a tener a Tel Filiberto Túa, e Ixora también nos va a honrar con su presencia. Ay, sí, gracias por ese honor que nos estás dando. Mira, aquí Ixora también pregunta, ¿tiene que pedir permiso a la persona que no está presente o le dicen a la persona se me corrió aquí, ajá, espera un momento, me dicen a la persona a constelar que lo van a hacer, simplemente ella acepte y listo? Sí, no necesariamente hay que pedir permiso al que originalmente es el que está relacionado con la situación. A quien sí hay que pedirle permiso es al representante. Siempre hay que preguntarle, ¿me puedes ayudar o me quieres ayudar? Entonces, la persona está en derecho de decir si quiere o no quiere. Entonces no es como en terapia pluridimensional que le piden permiso al real ser, no, aquí simplemente se colocan los roles y empiezan a trabajar con eso.
Sí, ¿sí? y el trabajo, el intercambio energético es bidireccional, Ujú. porque así como cuando yo le digo una frase sanadora por ejemplo, a una hija que le diga una frase sanadora a su papá, entonces así como esa frase es sanadora para ella, su papá también está recibiendo esa energía. Entonces, Maravilloso. si, por ejemplo, en constelaciones no hablamos de perdón, Ujú. porque para las constelaciones, cuando nos colocamos en la situación de perdonar a otro, nos estamos colocando en una posición de arrogancia. Como que yo estoy por encima de ti, yo soy el grande, tú eres el pequeño, yo soy el Dios, el semidios, y yo te perdono. Entonces, particularmente a nosotros cuando un hijo habla de que perdoné a mi papá, nos parece un exabrupto. Claro. Porque no soy más grande que mi papá. Ajá. Y haya sido lo que haya sido mi papá, lo más importante que debo hacer es agradecerle la vida. Exacto. Bueno, Italia, repite por favor el teléfono para las consultas y también para la información del Congreso. Sí, sí. Más 58 416 652 0827. Maravilloso. Ixora agradece aquí la invitación a Italia, gracias. Y bueno, muy honrada con la presencia de ustedes en nuestro congreso. no, qué honor. Italia, ya estamos finalizando. El tiempo se nos vuela muy rápido. Mira, 1 hora y eso vuela. Quería que dieras algunas palabras de despedida, de orientación a nuestro público. Bueno, con gusto, estamos al servicio de ustedes, estamos al servicio de la humanidad. Trabajamos con esta maravillosa terapia, somos unas enamoradas de esta terapia y los invitamos a sanar a través de las constelaciones y porque no solamente van a sanar ustedes, sino que la constelación sana 7 generaciones hacia atrás y 7 generaciones hacia adelante. Entonces lo que yo sano, lo sano hacia atrás y lo sano para mis hijos, para mis nietos, y por eso es importante trabajar en nuestra sanación y en la sanación de nuestro sistema familiar. Claro, porque si no seguirán repitiéndose esos patrones y pobrecito nuestra generación futura. Entonces, Sí, bueno, mis amados seres, si sienten que estas tertulias les están despertando esas memorias, esa curiosidad, vibran en sus corazones, se sienten identificados con las temáticas de estas ancestrales sabidurías, les invitamos a que se unan a nuestras comunidades como buscadores de la verdad, como buscadores de sí mismo, ¿no? Porque eso es lo más importante, conocerse a sí mismo. Y cada suscripción, cada like, cada momento de interés sincero, cada apoyo que pueda realizar, de verdad que nos ayuda mucho a continuar con esta, nos da ánimo, ¿no? A continuar con esta labor, con este camino hacia aquellos que están listos para recibirlos, ya que el propósito de estos compartir es multiplicarlos y que toda esa sabiduría no se quede atrapada en silencio, arrinconada, sino que se transmita, se convierta en esa sabiduría preservada para nuestra futura generación y por supuesto para los que estamos viviendo este maravilloso despertar de la conciencia de esta era de Acuario. Besitos, besitos y hasta nuestro próximo encuentro. Chao, chao. Chao. Abrazo.